los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para cometer con avidez toda clase de impureza. A vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que es Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad. por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no seáis gozosos de vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. El que haga no lo haga, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonadores unos a otros, como Dios también. Hasta aquí la palabra. Bendiciones. Gracias, Padre, porque hemos podido ver, Señor, que hasta aquí tu mano poderosa nos ha sostenido, Señor. Gracias, Padre, porque vemos, Señor, que tú estás aquí en medio de nosotros, bendito Dios. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo enviado, bendito Dios. Te queremos pedir, Señor, que seas tú estando en nuestros corazones. Señor, abre nuestro entendimiento, Señor, nuestro corazón, para que se pueda quedar tu palabra, Señor. Te damos las gracias por cada uno de los hermanos que están aquí y por lo que ha de venir, bendito Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nos alegramos muchísimo que así sea. Que el Señor le bendiga. Gracias. La verdad que es un privilegio poder ser el primero, ¿verdad? Me siento un poco raro porque, claro, es la costumbre de ver todo en una misma línea y ahora tengo que estar mirando para este lado, para este otro, los del medio y todo lo demás. Espero no perderme a nadie. De todas maneras, yo estaba mirando a todos y digo, ay, caray, habrá que pensar en otra iglesia, porque esta está quedando pequeña. Pero con el trabajo que ha dado, pues tendremos que estar aquí por un buen tiempo. Estaba pensando, el mensaje no tiene que ver con el hecho de estar en esta iglesia, ya que lo tenía preparado de antemano, no sabíamos exactamente si iba a ser este domingo o no. De todas maneras, creo que le correspondería más al pastor que a mí un mensaje de inauguración. Pero estaba pensando en el pasaje que leyó Sara en esta mañana, y hay un par de cosillas más que sucedieron en ese momento en que Salomón estaba dedicando el templo. Y hizo luego de orar y de pensar que aquel lugar tan especial parecía imposible, que Dios, que aquí en los cielos de los cielos no lo pueden contener, pudiera habitar en aquel lugar. Que la presencia de Dios fuera constante, fuera siempre en aquel sitio. Pero también luego hizo otra cosa que realmente es importante. Se volvió hacia todos aquellos que estaban mirando, que estaban contemplando aquel hecho, a todos aquellos espectadores, al pueblo entero de Israel, y bendijo al pueblo. Yo diría que en aquel momento Salomón dio gracias al pueblo. ¿Por qué? Porque allí habían leñadores, habían carpinteros, habían las personas que habían moldeado las piedras, los que habían trabajado con el oro, los orfebres, los que habían tejido las cortinas, los que habían preparado cada uno de los utensilios que ahora adornaban aquel lugar. Y básicamente todo aquello que estaba dedicando Salomón era el esfuerzo, era la obra, era todo lo que había hecho aquella congregación.
y hermanos, este lugar os pertenece y ha sido el esfuerzo de todos vosotros. Y eso es la parte que realmente es importante. Sin vosotros no podía haber sido hecho posible que en este momento estuviéramos disfrutando de este lugar tan hermoso. Y aunque yo no soy el pastor, por supuesto, pero de todas maneras para mí es un privilegio poder deciros gracias por todo lo que habéis hecho. Tal vez algunos han hecho más que otros, algunos más, otros menos, pero todos habéis puesto vuestro granito de arena para que esta obra fuera posible y para que podamos disfrutar de este hermoso lugar. Y como colofón de aquel acto tan singular y tan especial, dice la Biblia que la gloria del Señor llenó el lugar. Es decir, que Dios confirmó que estaría siempre presente en aquel sitio, que aquel lugar iba a ser el lugar de donde se alabaría al Señor, donde se daría gracia al Señor, donde el pueblo entero buscaría la presencia de Dios y encontraría respuesta a cada una de sus necesidades, a cada uno de sus problemas, a cada una de sus luchas, y podría dar gracias al Dios Todopoderoso por todo lo que había hecho. Y creo que este lugar será exactamente lo mismo para todos nosotros, y a Él le damos la gloria en este tiempo. Vamos a mirar por tercer mensaje consecutivo acerca de la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que nos vamos a ocupar en esta mañana. El tiempo ha ido bastante rápido, pero vamos a tratar de no extendernos demasiado. Ahora, lo que tenemos para hoy es el carácter personal o el Espíritu Santo como una persona. Ese es el tercer aspecto de lo que estamos mirando acerca del Espíritu Santo. Ya lo hemos visto en forma general, con aspectos generales acerca de la obra del Espíritu Santo, la hemos visto, su deidad, y ahora tenemos que mirar cómo es como persona. Desde la época apostólica hasta nuestros días se ha negado, se ha cuestionado, se ha discutido muchísimo acerca del Espíritu Santo como persona. Y tal vez una de las razones de por qué ha habido tanta controversia es por el hecho de que incluso las palabras que lo definen son un tanto, no diría ambigua, pero que sí da lugar a pensar en otras cosas. Por ejemplo, tanto en hebreo como en griego, la definición de espíritu tiene que ver con espíritu, con aliento, o mejor dicho, la definición del Espíritu Santo tiene que ver con aliento, tiene que ver con viento, tiene que ver simplemente como un espíritu. Y esto hace difícil pensar en el Espíritu Santo como una persona, ya que más bien da lugar a pensar en algo impersonal, algo rodeado de cierto misticismo, algo abstracto, es decir, algo que no es tangible y que no es precisamente como lo define la Escritura. Además, tenemos muchas veces, y aún nosotros mismos, la tendencia a pensar en el Espíritu Santo como simplemente una influencia con un carácter, pero que sin embargo no se ajusta a lo que realmente describe la palabra de Dios. Y aún los símbolos, paloma, aceite o fuego, nos llevan a considerarlo precisamente como simplemente un espíritu. Pero debido a la función primordial que cumple el Espíritu Santo en este tiempo, a través de todos los tiempos y en este tiempo y a través de lo que nos revela la Escritura, tenemos que tener bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón el hecho de que el Espíritu Santo es una persona, y ese es el propósito en esta mañana que nos lleva a considerar este tema. Ahora, ¿cómo definimos una persona? ¿Qué es una persona? ¿Qué características encontramos en una persona? La definición más corriente es alguien, una persona es alguien dotado de razonamiento o de naturaleza racional, consciente de ser poseedor de una identidad propia, inteligente, con voluntad, con sensibilidad, independiente. Una persona tiene valores, tiene propósitos, tiene aspiraciones, tiene objetivos. Eso es lo que definimos como una persona. Y lo encontramos precisamente en cada uno de vosotros, en cada uno de aquellos seres humanos que pueblan este mundo. Ahora, esta definición nos ayudará precisamente a comprender que todo esto lo podemos aplicar enteramente, completamente, plenamente a el Espíritu Santo. O dicho en otras palabras, como si fuera un puzzle, podemos ir formando, aplicando, definiendo lo que es la persona del Espíritu Santo. El tiempo no nos da para profundizar mucho en el tema, pero sin embargo vamos a ver 2 o 3 aspectos acerca de ello.
En primer lugar, lo vamos a hacer en base a dos aspectos: los atributos personales del Espíritu Santo y las actividades personales del Espíritu Santo. Entre los atributos personales podemos mirar en el libro de Hechos, capítulo 8, tenemos un hecho bien conocido, no es necesario que si no queréis buscarlo, pero creo que todos lo recordamos, pues esto se menciona muchas veces, sobre todo con relación a los bautismos. Y es el momento en que Felipe se encuentra con el etíope. Recordemos que Felipe era un creyente, era un diácono que había sido escogido para una labor determinada de servir las mesas, pero que sin embargo tenía un tremendo espíritu evangelístico y tenía un tremendo afán de alcanzar a todos aquellos que no conocían la verdad que está en Cristo. Y dice la Biblia en el capítulo 8, momento que Felipe está caminando, evangelizando, visitando distintos lugares, y el versículo 29 es el que quería ver en forma específica en cuanto a la obra del Espíritu Santo. Y dice, y el Espíritu dijo a Felipe. En otras palabras, o cambiando este término, podríamos decir de esta forma: el Espíritu Santo habló a Felipe. Ahora, Felipe estaba muy habituado a que el Espíritu hablara, y deberíamos nosotros tener esa sensibilidad espiritual para escuchar la voz del Espíritu en nuestro corazón, de la misma manera que lo hacían aquellos hombres de Dios. Pero el hecho en sí es este: el Espíritu Santo habla. Es decir, una persona que habla, que comunica, que dice algo y por lo tanto que está comunicando el propósito, el plan de Dios, y en este caso específico en cuanto a quién se debía alcanzar. El pasaje nos relata precisamente la conversión de Felipe y entonces la forma como el Espíritu Santo estaba dirigiendo para que se alcanzara a aquellos que no conocían a Cristo. En el capítulo 10, si lo tenéis en Hechos, solamente con volver una página, en el capítulo 10 tenemos otro hecho también muy significativo en cuanto a la obra del Espíritu Santo. En este caso tiene que ver con Pedro, y en un hecho muy significativo que era la apertura de la puerta para que aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel, es decir, los gentiles, pudieran tener también el conocimiento de la salvación a través de la obra de Cristo. El apóstol Pedro estaba allí en la azotea, tenía hambre, un momento determinado tuvo hambre, y entonces descendió un lienzo del cielo con toda clase de animales, limpios e inmundos de acuerdo a la ley judía. Y entonces le dijo la voz: mata, Pedro, mata y come. Y Pedro dijo: ¿cómo es posible? No como ninguna cosa que sea inmunda. Estaba bastante desorientado y un tanto se preguntaba qué era lo que estaba sucediendo, cuando de pronto llegan unos visitantes buscando precisamente a Pedro. Y en el versículo 19 dice: y mientras Pedro pensaba en la visión y en lo que estaba sucediendo y en todo aquello que estaba conmoviendo los cimientos que durante tanto tiempo se habían cimentado en su vida en cuanto a lo que era el conocimiento de lo que Dios había determinado, dice aquí el versículo 19, le dijo, le habló, le comunicó el Espíritu, le dijo en forma bien clara, le habló y le dijo: he aquí 3 hombres te buscan, levántate y ve con ellos, porque yo los he enviado y hay un plan, hay un propósito, hay algo que está preparado de antemano. Y entonces el Espíritu Santo guió a este hombre para que fuera a la casa de Cornelio. En el capítulo 13 también de Hechos, y ya lo mencionamos en otra oportunidad, nos habla de que había varios que estaban allí orando, y el versículo 2 del 13 dice, ministrando esto al Señor y ayunando, habló de nuevo el Espíritu Santo, habló y dijo algo muy importante: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual yo los he encomendado. El Espíritu Santo entonces guiando, precisamente hablando, dirigiendo lo que tenía que ver con la marcha de la iglesia. Eso confirma lo que el Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 13. Dice que el Espíritu Santo nos guiaría a toda verdad, no hablará por su propia cuenta, me glorificará, tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo también enseña. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Ahora, ¿cómo nos enseña el Espíritu Santo?
Primera Juan capítulo 2, versículo 20 dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. La unción que vosotros recibisteis de Él y permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Ahora, esto no quiere decir que no sea necesario los pastores, los maestros, los hombres de Dios que nos enseñan la palabra de Dios, puesto que ellos son el vehículo, ellos son el conducto, ellos son aquellos que Dios ha escogido para comunicar las verdades de Dios. El Espíritu Santo nos consuela, lo dice bien claro el Señor, Él sería el consolador. Ora por nosotros, intercede delante del Padre con gemidos indecibles, puesto que no sabemos cómo orar. Puede ser entristecido, y solamente una persona puede ser entristecida, puede ser apagado, y solamente una persona puede ser menguado en cuanto a su carácter. En lo que tiene que ver con actividades personales del Espíritu Santo, una de ellas, y sin lugar a duda muy importante, es que el Espíritu Santo, lo dice bien claro la Escritura, daría convicción de pecado a aquellos que no conocen a Cristo. Es decir, el Espíritu Santo, lo dijo el Señor, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando nosotros hablamos del Evangelio a una persona, cuando le mostramos el mensaje, cuando le mostramos claramente su condición de pecador delante de Dios, es el Espíritu Santo que trae convicción, que convence, que dice que trae un profundo pesar por causa del pecado y que hace que la persona se entregue al Señor y reconozca a Jesús como único y suficiente Salvador. Por eso, cuando Nicodemo estaba en la presencia del Señor, Él le dijo: si no fuere por la obra del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Si no permitieres que el Espíritu Santo, que la persona del Espíritu Santo obre en ti, no podrás nunca ver el reino de Dios. Y 3 veces en esos versículos está la palabra nacer, del agua y del Espíritu. Como tercera obra, que sin duda es muy importante, el Espíritu Santo sella a aquellos que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. Un sello da siempre autenticidad a un documento. Muchas veces no basta que se firme, es necesario un sello. Cualquiera puede firmar, yo puedo presentar un documento, por ejemplo, de la librería y dar a cualquiera de vosotros que lo firméis. Pero no tendrá ningún valor a menos que tenga el sello, porque eso da autenticidad de que quien ha firmado es realmente la persona que debe hacerlo. Es lo que garantiza, lo que identifica. Y un sello no puede ser separado del documento. Podemos nosotros tratar de borrarlo, podemos pasarle lo que sea. Bueno, ahora hay muchas cosas en las cuales se puede trabajar, pero sin embargo aún va a quedar algo ahí que va a decir que allí había un sello. O sea, no se puede separar. Los documentos necesitan ser sellados para que tengan validez. Es una marca de reconocimiento de que verdaderamente somos hijos de Dios. La Biblia dice: hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Dios prometió la venida del Espíritu Santo, y eso cuando hemos creído en Él, nos ha sellado, nos ha marcado, nos identifica, pero también nos dice que será nuestro pasaporte para entrar en la presencia de Dios, sellados para el día de la redención. Nos dice que es una promesa que permanecerá con nosotros hasta el final. Es las arras, dice Efesios capítulo 2, versículo 14. Es decir, es el contrato de compraventa, es la paga y señal, es la seguridad de que estaremos en la presencia de Dios. Y eso lo hace la persona del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero además el Espíritu Santo tiene un ministerio muy activo en todo lo que tiene que ver con la evangelización, con la iglesia y su dirección, con la edificación, con la formación individual y en conjunto, y con el carácter del ciudadano del cielo. Lo mencionamos en el primer mensaje acerca del Espíritu Santo, cuando en Hechos capítulo 15 se planteó aquel problema en la naciente iglesia y determinaron escribir una carta a todas las demás iglesias, y el encabezamiento de la carta decía:
ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Eso nos dice bien claro que el Espíritu Santo está directamente relacionado con los asuntos de la iglesia. Efesios capítulo 4, el mismo pasaje que hemos sido leído, pero al principio habla acerca de la unidad de la iglesia, tan importante en lo que tiene que ver con la iglesia que en estos tiempos está dando testimonio de Cristo. Y dice un cuerpo, un espíritu, un Dios, un Señor, pero siempre uno, porque el Señor mismo dijo que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno, que todos sean uno, para que nosotros podamos de esa manera dar testimonio de esta bendita verdad que ha sido puesta en nosotros. El Espíritu Santo tiene directa relación con la edificación de la iglesia. Él ha dado dones, de acuerdo a lo que dice 1 Corintios capítulo 12, a cada uno de aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo. Pero también Efesios dice que esos dones tienen un propósito fundamental y es la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que no debemos ser niños espirituales, sino que el propósito fundamental de la obra del Espíritu es que seamos uno firme en el Señor, creciendo en el conocimiento de su verdad para que lleguemos a esa estatura espiritual que nos hará que no seamos llevados por todo viento de doctrina. Capítulo 9 de Hechos dice que las iglesias eran edificadas, andando en el temor del Señor, crecían y eran fortalecidas por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también tiene una relación muy directa en lo que tiene que ver con la misión de la iglesia, con la evangelización y con las misiones. Ya lo leímos cuando dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra a lo cual los he llamado. Y así comenzó el primer viaje misionero, donde el evangelio comenzó a extenderse a todas las regiones que aún estaban en tiniebla. Pero hay algo interesante. En el capítulo 16 también nos habla de que comienza un segundo viaje misionero. Y Pablo, con todo el entusiasmo, con todo el empuje y con todo el deseo, iba alcanzando pueblo tras pueblo y se propone ir a un determinado lugar. Y sin embargo, dice la Biblia en forma bien clara, el Espíritu Santo les prohibió ir al lugar donde ellos querían ir. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que sucediera algo semejante? ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo no permitiera ir a un lugar donde el único propósito era predicar el Evangelio? Porque hay algo primero que debemos tener en cuenta, que es Dios quien dirige todas las cosas y que en sus manos están los tiempos, los propósitos, los lugares y la oportunidad para cada uno. Solamente debemos nosotros tener el oído atento para escuchar su voz y decir: sí, Señor, voy donde tú quieres que vaya, hago lo que tú quieres que haga, predico donde tú quieres que predique, hago la obra que tú quieres que haga en el sitio donde tú me indiques y nada más. Lo dice de forma bien clara la Biblia: no seamos rebeldes al llamado celestial. Y Dios es el que dirige a cada uno conforme a su voluntad y a través de la obra del Espíritu. Por supuesto que había un propósito, puesto que cuando el Espíritu Santo prohibió ir a Pablo hacia los lugares donde él quería ir, era porque había otro sitio donde Dios quería que entrara, y era precisamente la entrada del Evangelio en Europa. Y es precisamente cuando escuchó el llamado del varón macedonio, cruzó a Filipos y ahí fue en la primera iglesia establecida en esta Europa que ahora dice que no tiene raíces cristianas. Es una clara evidencia de la obra del Espíritu Santo guiando la propagación del mensaje del Evangelio. Pero ahora vamos a ver otro aspecto, o mejor dicho, otros tres aspectos que son sin lugar a duda muy importantes, y es el Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. Hay dos positivos, mejor dicho, dos negativos y uno positivo. El primero lo hemos leído en el pasaje de esta mañana. Dice el versículo 30 de Efesios: no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellado para el día de la redención. ¿Qué es contristar? A veces nos encontramos con algunas palabritas un poco complicadas o difíciles de definir. Contristar es entristecer, es causar dolor, es causar pena, es afligir. Y eso solamente puede ser cuando tratamos con una persona.
Nosotros no entristecemos a una piedra, no entristecemos a un edificio, no entristecemos a nada inamovible. Entristecemos, contristamos, causamos dolor, apenamos, afligimos a una persona. Y aquí dice, no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo entristecemos al Espíritu Santo? El pasaje comienza hablando acerca de lo que era el comportamiento del mundo incrédulo. No olvidemos que la mayoría de la gente que se estaba convirtiendo y a quien iban dirigidas estas cartas tenían un trasfondo griego. La cultura griega se arraigó en el mundo de aquellos tiempos de una forma muy fuerte. Tan fuerte que pasó por encima de la cultura romana. O sea que la cultura griega fue más fuerte que la cultura romana y quedó arraigada en la mente, en el corazón, en el comportamiento, en las actitudes y en todo lo que tenía que ver con los pueblos donde Grecia puso sus pies. Y aquella cultura no era una cultura que fuera buena de desear, puesto que traía malas costumbres, traía una vida licenciosa, traía una moral muy baja, una moral precisamente lamentable en cuanto a comportamiento, vidas livianas, vidas que pasaban por alto las más elementales reglas de la urbanidad y las buenas costumbres. Y entonces, claro, cuando una persona se convertía, aquello llevaba un bagaje, llevaba una cantidad de cosas, llevaba una mochila cargada de malas costumbres. Y entonces aquello había que quitarlo, aquello había que desarraigarlo. Y entonces por eso dice bien claro la palabra, que no debemos actuar como aquellos que no conocen a Cristo, como los que están fuera, como los incrédulos. No debemos actuar igual que ellos, somos gente distinta, somos gente nueva, somos gente que hemos pasado de muerte a vida. Y algo que es fundamental, luego de la lista que da allí, no mintáis, no hagáis esto, no hagáis lo otro, etcétera, etcétera, dice, por encima de todas las cosas, no entristezcáis con ese comportamiento a aquel con quien habéis sido sellados. Y ahí va la clave de todo el asunto. Tenemos un sello que no se puede quitar. No es cuestión, yo ahora llegaré a casa y me quitaré la chaqueta. Vale, muy bien. Pero el sello con el cual he sido sellado y con el cual habéis sido sellados no se puede quitar cuando lleguemos a casa. Está en nosotros, aquí, afuera, en la calle, en lugar de trabajo, en nuestro hogar, en donde sea. Hemos sido sellados y ese sello no se puede quitar. Está siempre. De ahí que lo que hagamos, decimos, hacemos, pensamos, hablamos, tiene que ver con el Espíritu Santo que está con quien hemos sido sellados. Estamos, cada uno en sus distintos lugares, expuestos a un montón de horas en medio de un mundo incrédulo, unos más, otros menos, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, oyendo cosas que no deberíamos oír. Y lo peor del caso es cuando eso se torna más tan común que a veces lo aplicamos a nosotros o lo repetimos o pensamos que, pues mira, no es tan malo después de todo. Pero debemos pensar que todas aquellas cosas que no pertenecen al plan divino de Dios y que pertenecen sí al mundo en el cual estamos viviendo, no deben pegársenos, puesto que lo que hacemos será entristecer al Espíritu Santo con el cual hemos sido sellados. La otra cosa que dice también en forma negativa, lo encontramos un poco más adelante, si no lo queréis leerlo, quiere decir no buscarlo, no hay problema. Es un versículo simplemente muy corto y se encuentra en Tesalonicense y lo dice en dos palabras, no apaguéis al Espíritu. Primera Tesalonicense capítulo 5 y versículo 19. No apaguéis al Espíritu. Ahora, la idea de apagar siempre es cuando hay algo encendido. Nosotros no apagamos nada que esté apagado. Apagamos lo que está encendido. Apagamos el fuego. Cerramos el gas y quitamos el fuego. Si tenemos una barbacoa, pues apagamos el fuego. Siempre se apaga lo que está encendido. Y aquí hay una comparación precisamente con el Espíritu Santo, puesto que muchas veces se habla de que el Espíritu Santo es fuego, que purifica, que ilumina, que consume. Y el énfasis está, si en Efesios era acerca
de la vida diaria del creyente y de su comportamiento cotidiano, esto tiene que ver con su vida en la iglesia, sobre todo, en la comunión fraternal entre los hermanos, en el respeto hacia aquellos que el Señor ha puesto en lugar de responsabilidad, en la falta de oración, en la falta de un espíritu agradecido, en las malas actitudes y en todas aquellas cosas que en el paso del tiempo han ido menguando en nuestra experiencia como cristianos. Todos nosotros recordamos el momento que nos convertimos, ¿verdad que sí? Todos recordamos el momento que dijimos sí al Señor, dijimos sí Señor, sé que soy un pecador, me arrepiento, que me entrego a ti. Y en ese momento parecía que el mundo era nuestro, llevábamos todo por delante, salíamos a la calle y yo recuerdo cuando recién me convertí, tenía un compañero en la facultad y compartíamos día a día, siempre el mismo trabajo, estábamos allí y nunca hablábamos prácticamente de nada, simplemente estábamos ahí sumidos en el trabajo. Entonces, cuando me convertí, lo primero que hice fue hablarle del Evangelio, por supuesto. Pero resulta que era mormón. Y vaya sorpresa que me llevé porque yo no sabía nada de Biblia y aquel me dio 20 vueltas. Menos mal que tenía bien seguro lo que creía, porque si no me hubiera vuelto mormón. De todas maneras, cuando recordamos aquellos tiempos, cuando recordamos el pasado, nos damos cuenta de cuántas cosas han cambiado, ¿verdad? Cuántas cosas han cambiado. Nos hemos asentado, hemos adquirido conocimiento, estamos andando de otra manera con el Señor, pero sin embargo el fuego se ha ido apagando. El fuego del comienzo se ha ido apagando, ha ido menguando. No hemos alimentado como se debería y se ha ido apagando. Lo que sí debemos tener cuidado es que no lleguemos a que ese fuego se apague totalmente, o que llegue al punto tal que nos encontremos con esa sentencia tremenda que dijo el Señor a la iglesia de la Odisea. Yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, eres tibio, y por lo tanto te vomitaré de mi boca. De ahí que debemos alimentar. Si ese fuego no está muy encendido, si ese fuego no está quemando como debería, alimentémoslo con la palabra, con la oración, para que pueda reavivarse y de esa manera llegar a ser lo que Dios espera de nosotros. En Gálatas capítulo 5 y versículo 16 tenemos ahora el aspecto positivo y dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andar es caminar, es transitar. En este caso se refiere a conducta, comportamiento, manera de vivir, cómo conducir nuestra vida. Lo que nos quiere decir este versículo es que debemos dejar de andar independientemente de Dios y que debemos tener plena conciencia de que Él está junto a nosotros, de que Él va a nuestro lado. Yo recuerdo hace mucho tiempo, mirábamos, estoy hablando hace muchos años atrás, había una serie muy bonita. Era un tío que tenía 2 sobrinos a su cargo. Y entonces, claro, todas las aventuras y todo lo que tiene que ver con los sobrinos. Y entonces, en cierta oportunidad, el chico, el niño, tenía una especie de momento muy especial y se había creado un personaje invisible. Era un oso. Simplemente cada vez que salía, dice, vamos Arturo. Y llevaba al oso con él. Y entonces, siéntate Arturo, o cómete Arturo, acompáñame Arturo. Y siempre lo llevaba. Nosotros no tenemos un Arturo, pero tenemos al Señor y Él va a nuestro lado y debemos precisamente cuando salimos, cuando andamos, cuando caminamos, cuando nos movemos, decir, Señor, ven conmigo, acompáñame, sé mi compañía a mi lado, ve conmigo, porque tenemos un campo de batalla. Cada día tenemos que enfrentar un sinfín de dificultades, de problemas, de pruebas, de tentaciones, de una cantidad de cosas, y debemos tener plena conciencia de aquel que nos acompaña, porque la meta es controlar precisamente nuestra vida para que llegue a ser esa vida que glorifica a Dios. Yo recuerdo, allá en Sudamérica teníamos un librito que usábamos para enseñar a los niños, se llamaba El corazón de Pedro. Yo pregunté a alguien si lo conocía y me dijeron que ni sabían lo que era. Tal vez algunos de los hermanos que venimos de Latinoamérica puede decir lo que era. Un librito pequeño donde hablaba a los niños acerca de distintos aspectos de la vida cristiana. Pero entre otras cosas, y hablando precisamente de la relación del Espíritu, decía que en nosotros hay 2 perros, un perro blanco y un perro negro, que están en constante lucha uno contra otro, peleando uno contra otro.
Quien vencerá el uno al otro será el que esté mejor alimentado, ¿verdad? Entonces dice, si alimentas el perro negro, vencerá al perro blanco. Si alimenta el perro blanco, vencerá al perro negro. Y la pregunta es, ¿a qué perro estamos alimentando? ¿Al blanco o al negro? Porque de nosotros depende a quién le damos más de comer. Andad en el Espíritu. Es un imperativo y una respuesta lógica en nuestra experiencia como cristianos. No entristezcáis, no apaguéis, andad en el Espíritu. Son tres aspectos que sin lugar a dudas muy importantes y tienen que ver precisamente con la obra del Espíritu en cada uno de nosotros. Estemos plenamente conscientes, tengamos la plena conciencia de que no estamos tratando con algo abstracto, con un viento, con una influencia o con lo que sea, sino con una persona que mora en nosotros, con el cual hemos sido sellados para el día de la redención y que cada día nos acompaña, cada día con nosotros, cada momento con nosotros, cada instante con nosotros, todos los días hasta que Él nos llame a su presencia. Amén.